Me preocupa las expresiones de los Estados Unidos y Joe Biden, presidente norteamericano, cuando señala que si Rusia utiliza arma química, los Estados Unidos actuarán de manera como lo demandan las circunstancias. Recuerdo que Estados Unidos siempre ofreció declaraciones diciendo y advirtiéndole a Rusia que no entrara en Ucrania. Siempre dijo, van a invadir, van a disparar. Se mantuvo incluso cuando Putin dijo que alrededor de 100,000 soldados que estaban en la frontera volvían a su ciudad de Rusia. Estados Unidos mantuvo la información y la advertencia de que Rusia iba a invadir a Ucrania. O sea, que tienen dobles espías, ¿verdad? Tenía la información. Y cuando advierte y ha continuado durante esta semana señalando de que Rusia va a usar arma química, a mí me da y me crea la sensación que le está dando a muchos ciudadanos en el mundo de que la vida está en peligro con este conflicto. ¿Por qué? Porque eso es informaciones que tendría los Estados Unidos, porque si no, no dijera que se utilizarían armas químicas. Ese conflicto que lleva ya cerca de un mes y algo, y que Rusia, a pesar de ser la tercera potencia en el mundo en armas y en personal militar, pero la segunda es China y la primera son los Estados Unidos, que duplica en personal y duplica también en armamentos. Esto yo no lo veo bien. Esas reuniones que se hicieron ayer del G7, que se hicieron los miembros de la OTAN y que luego se hizo con la Unión Europea para buscar más sanciones a Putin. Un Putin que no ha podido, a pesar de disparar a Ucrania, un país de 46 millones de habitantes, y que 3.4, 3.5 millones han huido de ese país por la guerra, todavía no ha llevado a la rendición a esa nación. En Mariupol, que es una ciudad que yo no entiendo el por qué, pero Rusia se ensañó con esa ciudad y eso es una ciudad en ruinas. El 80% de las edificaciones y de las viviendas fueron destruidas. Se lanzaban cerca de 50 misiles por día y así ocurrieron en otras ciudades. Pero esa es una nación que ha resistido. Adolescentes, mujeres, hombres han resistido el embate de esa poderosa Rusia y que no ha podido doblegarla. Ojalá que ante esta frustración de Putin por no conseguir
lo que pensaba de acuerdo a los análisis internacionales que dan, que se hacen en diferentes cadenas mundiales. Ojalá que esta frustración no lo lleve a utilizar el arma química, porque entonces ahí penetrarían la gente, los grupos de la OTAN, los países de la OTAN, y tendríamos nosotros ya el inicio de una tercera guerra mundial. Que si hasta ahora es catastrófica para el mundo, imagínese usted con la intervención de los otros países. Déjame decirte una cosa, no es fácil apoderarse de un país de 44 millones de personas, Sí, no. por grande que sea el imperio que lo intervenga. Es decir, primero porque el país no se entrega, el país no, digamos, no sube las manos, entrega las armas y levanta y ya no hay que tirar un tiro. Es decir, es un país de resistencia, un país que hace resistencia. Sí. Solo pensemos nosotros en el 65, lo que significó para los Estados Unidos poder tener el control de la situación en una zona en la que aquí solo se estaba peleando básicamente en esta zona de Gasco, el puente, la 17 de Junta, pero el resto del país no estaba en actividad. Es decir, y nosotros en esa época, ¿cuántos éramos? 7 millones. 7 millones más o menos. 4 millones de personas. Es decir, estamos hablando aquí de un país de 44 millones de personas con un ejército, con temas de conflictos históricos, con un vecino que tiene, es decir, ahí hay una resistencia y tú no, tampoco una guerra en estas circunstancias para tú decir tierra arrasada y todo lo que ya te lo lleva de encuentro. Es decir, la guerra tiene también sus normas, su táctica y avanzar. Además hay que decir aquí lo siguiente, señores, los países que tienen buenos ejércitos, muchos ejércitos, desde el 1945 no tienen un ejército en guerra. Es decir, mandar una gente al terreno de la guerra es distinto. Es decir, tiene que convivir. No, y sobre todo un país, don Percio, que ha matado 15,000 soldados a Rusia, porque envía a esas tropas a una nación. Mira, esas cifras hay que tomarlas con reserva. ¿Sabe por qué? Porque en las guerras lo primero que muere es la verdad. Sí, Entonces, eso sí. todo el mundo dice, exagera cosas. ¿Cuántas personas han fallecido ahí de lado y lado? Nadie posiblemente sabe, ni lo podemos saber. Tal vez en algún momento se pueda pasar. Fíjate que de la Segunda Guerra Mundial las cifras van entre 60 y 120 millones de personas fallecidas. Es decir, según quien presenta la cifra del asunto. Pero esas son cifras que tú vas conociendo más o menos aproximadamente. Y yo en la Segunda Guerra Mundial siempre digo, y nadie ha contado los caballos que matábamos en esa guerra, porque las bombas que tirábamos, los tiramisiles, eran caballos. Entonces, todos esos caballos morían ahí con los bombardeos. Don Percio, vamos a tomar un cafecito ahí con Carla. Pero Carla Gautier. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Pero mira lo que quiere decir, y de ahí que sea tan importante el tema de la diplomacia. Aún cuando estábamos en la Segunda Guerra Mundial tirando tiros, los países estaban conversando, estaban dialogando. De hecho, cuando terminó la guerra, hay una foto muy emblemática justo en Crimea, en la que aparece Joseph Stalin, líder de Rusia, el presidente de los Estados Unidos, ¿cómo se llamaba? El que sustituyó a Franklin, que murió, que fue el que terminó la guerra, de los Estados Unidos, y el primer ministro inglés, sentados los tres en un sofá, o dos en un sofá y el otro en una. Esa foto. Y tú sabes lo que se estaba decidiendo en esa cumbre de esas tres figuras. El reparto del universo y las áreas de influencia. Y se lo repartieron. ¿Correcto? Sí. La guerra. Que ahí fue donde se dio aquella famosa expresión de Joseph Stalin, que alguien sugirió que el Papa estuviera en esa cumbre. Y él preguntó, ¿cuántos tanques tiene el Papa? Ninguno. Ninguno. No tiene que estar en esta mesa. Por tanto, los que estamos aquí somos los que dominamos la guerra. Entonces, ¿qué pasa aquí? Mira, yo creo que en esto
y aquí lo penoso es que los europeos no se hayan dado cuenta, porque esta es una cosa que se viene conversando en Europa. Esto no es una cosa que llegó de sorpresa y no pasó. Ese es un tema que se ha estado conociendo en Europa. Y los europeos lo han estado ignorando, porque los europeos han estado básicamente en manos de los Estados Unidos. Estados Unidos es que le ha estado manipulando la guerra. Pero el problema es de Europa. Correcto. Entonces, Rusia es Europa. Rusia no es el asunto. Y Rusia es el vínculo de Europa con Asia, porque ahí donde termina Europa. ¿Con quién colinda Rusia? Con los chinos. Con los chinos. Con la gente con Corea, con Vietnam. Esa zona, por ahí es que Europa llega ahí. Y por ahí fue donde se hizo la ruta de la seda, desde China. Y para allá fue que salió Colón y se travió, pues llegó aquí. Tú estás entendiendo lo que es la historia. Entonces, tú no puedes ignorar esta historia. ¿Qué ocurre? Tú dices, bueno, Estados Unidos mueve la guerra, se apoya a Ucrania como la víctima de la guerra. Pero ¿cómo podemos apoyar a Ucrania mandándole más tiros para que la maten? Es decir, yo creo que la diplomacia tiene que hacer una opción. Por eso, yo creo que la postura del presidente de Portugal tiene una claridad meridiana. Lo que le dice, pero ven acá, nos estamos poniendo locos. Tenemos que generar un diálogo con ese país que está agrediendo para que eso pare primero, que paremos la guerra, pero además para conversar de qué genera ese conflicto. Porque tampoco es ignorar qué va a pasar ahí. Si Rusia ocupa a Ucrania, ¿tú crees que Ucrania vuelve a ser un país independiente? No. Eso es lo que ha querido Putin. La OTAN no puede pretender seguir avanzando hacia Rusia en manera amenazante y que Rusia esté tranquila. Es decir, así no se resuelve el problema. No es posible que la OTAN pretenda que un país que hace frontera con otro país, como Rusia o con China, le meta un misil aéreo amenazando. Eso es una cosa ilógica. No puede ocurrir en los tiempos reales. Entonces, ¿qué resuelve ese problema? No es con los tiros, es con la diplomacia. Es dándole garantía a Ucrania y a los países de frontera. Don Percio, lo que también no es posible en esta época que una nación como Rusia haga una invasión hacia otro país. Pero Caminero, pero vamos a ignorar la historia. ¿Qué imperio no ha invadido Portugal? Lo han invadido, pero ¿qué tiempo tenemos? Pero mira esto. En estos días alguien sugirió que pusiéramos en las redes sociales la flor del girasol. Sí, una flor. Ok, pero alguien le dijo, no hay problema, vamos a poner. Ahora, le dijo, vamos a sacar la flor nacional de Irak, de los Países Bajos, y sacó una lista enorme de flores que tendríamos que poner ahí, que han sido países víctimas de qué? De las agresiones de los países más fuertes. Los mecanismos internacionales. Naciones Unidas no está sirviendo para nada, porque los países fuertes aman la acción y no tienen límites. Don Percio, ¿cuánto tiempo teníamos nosotros sin que el mundo estuviera convulsionado con una guerra? Son cerca de 30 años. No, Caminero. Aunque los Estados Unidos hayan hecho invasiones, aunque Inglaterra lo hayan hecho y tiene una parte del pastel de la Primera Guerra Mundial, como lo tiene Francia, como lo tiene Alemania y como lo tienen otros, como dividieron Caminero, pero oye una cosa, el poderío otomano en aquellos tiempos, que dividieron ese poderío en nacioncitas chiquitas que quedó Turquía solamente. Alguien sacó a Estados Unidos del grupo 20 cuando se metió en Irak, se metió en los talibanes, pero nadie. Entonces, fíjate lo que está pasando. Ayer se propone a Estados Unidos que saquen a Rusia del G20, del grupo de los 20 países. Y tú dices, y dice Indonesia, no lo vamos a sacar. ¿Y eso resuelve el problema? No resuelve el problema. ¿Por qué? Porque Rusia, tú lo sacas del G20 y seguirá siendo Rusia. Y seguirá teniendo esa presencia. Por tanto, aquí el problema no es sumarse como un conejillo a una política absurda. Lo que está generando es un problema de muerte, de altos precios y de problemas, porque un país quiere hacerlo. Cuando el muro terminó,
en el 89 en Alemania no era una victoria militar, era un colapso de un sistema para una guerra. Ahí tenía que entrar la diplomacia a ver cómo replanteaba la seguridad. Pero tú no me puedes decir que tú le vas a agregar a un país, a un imperio, una seguridad que amenace su seguridad. No, eso no se trata de esa manera. Mire, don Percio, porque yo tú no vas creo a tener un resultado. Yo creo que pienso desde aquí, sin tener ninguna influencia internacional ni nada por el estilo, pero yo pienso que se debe de convocar el G20 y ahí convocar a Rusia, a Vladimir Putin y ahí conversar y solucionar este problema con él. Porque en esas reuniones que se hicieron en Europa... ¿Qué es lo que está proponiendo el presidente de Portugal? ¿Qué parte de la Unión Europea? Si no está Putin y si no está el presidente Zelensky en una reunión, ¿cómo diablo se va a buscar un alto al fuego? No, mira, ahora bien, otra cosa. Caminero. Ese conflicto, ¿usted sabe qué trajo como consecuencia? Que el loco ahora de Corea del Norte, ¿qué hizo? Disparó un misil transatlántico diciendo en prueba. Caminero, mira, nosotros tuvimos una crisis en América con los misiles rusos para Cuba, Sí. con el presidente Kennedy y Nikita Khrushchev en Rusia. ¿Cuál fue la solución? ¿Tú crees que se invitó a Fidel Castro? Aparte de la indignación de Fidel Castro con Rusia, pues que no lo incluyeron en la negociación. ¿Quiénes lo resolvieron el problema? Los dos países que tenían el poderío, Estados Unidos y Rusia. ¿Sobre la base de qué acuerdo? Tú me retiras los misiles de América, no lo voy a tolerar en Cuba, porque Cuba está ahí de los Estados Unidos. Aquello, ¿cuántas yardas tú tienes ahí? ¿Estados Unidos va a permitir que Rusia le meta un misil ahí? No. Pensable, no. ¿Cuál fue la negociación? Tú me retiras los misiles de Cuba y ustedes retírense de Medio Oriente. Ahí creo que era Turquía, no me acuerdo dónde estaban. Y se acabó el problema. Pero eso lo resuelve la diplomacia, la gestión. No lo resuelve tirando tiros porque posiblemente Estados Unidos y Rusia tienen armas suficientes para acabar con la humanidad. Bueno, pero puede tener una guerra puede tener ese propósito. Porque ¿qué sentido tiene? Tú tienes que usar la diplomacia, la inteligencia para evitar los conflictos y sacar ventajas incluso. Mira tú, por ejemplo, la posición de los mismos chinos que están ahí. Estados Unidos presionándolo para que se sumen, porque Estados Unidos quiere sumar a todo el mundo en su línea. No, si usted está equivocado, los países no se tienen que ayudas sumar. humanitarias desde China está llegando a Ucrania. Contrario, que son ayudas humanitarias, contrario a como Alemania, como Inglaterra, Estados Unidos, que están mandando miles de Estados misiles Unidos para lo que está es allá. amenazando a China para que China se meta como el conejillo a sumar. ¿Y China qué ha dicho? No, yo resuelvo este problema, lo trato desde nuestro punto de vista. Tiene una visión. China no tiene históricamente un historial de agresiones a países. Su filosofía de vida, de manejo, de negocio es otra. Entonces, tú tienes que reconocer, porque también aquí hay siempre la intención de no reconocer el valor del otro. Estados Unidos no quiere reconocer la realidad de China, de esa China con poder comercial, económico y de avance, que ha tenido avance importante. Entonces, lo ha querido tratar como si fuera un paisito cualquiera, y no lo es. Entonces, así no se maneja la diplomacia. Bueno, es un paisito que es hasta ahora en informaciones, así, es la segunda potencia económica del mundo y que debe de estar ya casi o pegado o por encima de los Estados Unidos, y Rusia es la onceana, oye, es el país número 11 en economía mundial, mientras que China y Estados Unidos están peleando por ser la primera potencia económica. Estados Unidos es la primera potencia militar, la segunda es China y la tercera es Rusia.